Simposio de Enfermería en Cardiología del Hospital Italiano. Esta jornada se va a desarrollar en 2 días a través de la plataforma virtual del Hospital Italiano, en los cuales va a haber disertantes en vivo, hoy lunes 27 y el miércoles 29, en el horario de 18 a 20 horas. Y también tenemos la plataforma On Demand, donde tenemos los videos de las 24 horas. Es muy importante destacar la tarea realizada por los enfermeros del área de cuidados intensivos coronarios, por el trabajo realizado durante estos varios meses de pandemia, que a pesar de todo continúan con el desarrollo de actividades adaptándose a los cambios actuales. Por lo tanto, y para finalizar, estoy convencido que la clave para una mejor enfermería es la constante capacitación de nuestros colegas. A continuación, dará unas palabras la jefa del Departamento de Enfermería del Hospital Italiano. Autoridades, enfermeros. Hoy es un honor para mí, como jefe del Departamento de Enfermería, darles la bienvenida en este acto de apertura a este importante evento que nos convoca cada año. Hoy, adaptándonos a esta situación tan cambiante por la pandemia, en los procesos de la enfermería actual, nos reencontramos nuevamente para celebrar el Cuore 21, realizado por enfermeros comprometidos con el crecimiento de la enfermería en cuidados intensivos cardiológicos, entendiendo que favorecer la visibilidad de la enfermería fortalece los vínculos del colectivo enfermero. Estas actividades siempre nos permiten repensar y permear las oportunidades de mejora cada año, como así también de potenciar nuestro qué hacer con el compromiso y el saber posible desde la reflexión, la innovación, en un estilo de colaboración, reciprocidad y agradecimiento a los que nos acompañan y comparten este encuentro de experiencias. Les propongo recorrer las propuestas que se presentan durante la jornada, que fueron preparados con gran vocación por los directores y coordinadores, los licenciados en enfermería, Fanny Rodríguez, Diego Bilbao, Wilfredo Álvarez, Mabel Llanos y todos los participantes y colaboradores que han hecho posible llevar adelante este evento. Les damos las muchas gracias. Bienvenidos a Cuore 21. Bueno, a continuación comenzaremos con las disertaciones en vivo, con el siguiente caso clínico de síndrome coronario agudo con elevación de ST, disertado por la licenciada Carolina Solís y la enfermera Carla Juato. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la licenciada Solís Carolina, enfermera. Trabajo en la unidad de cuidados intensivos coronarios. En esta oportunidad, junto a mi colega, la licenciada Carla Juato, vamos a presentar el caso clínico de un paciente con síndrome coronario con elevación del ST. Voy a iniciar dando una breve definición del síndrome coronario agudo como un conjunto de signos y síntomas compatibles con la isquemia miocárdica aguda, causada por la disminución repentina o bloqueo completo del flujo sanguíneo al corazón. Generalmente está causado por la acumulación de placas de ateroma o formación de coágulos en la arteria coronaria. Su clasificación. Hay 2 tipos. Tenemos el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Esto habla de la oclusión parcial de la arteria coronaria por la acumulación de capas de ateroma en las paredes de las arterias, que lo que hacen es generar un estrechamiento de la luz y disminución del flujo sanguíneo al corazón. En el electrocardiograma, lo que se puede valorar es una depresión en el segmento ST. El otro tipo de síndrome coronario agudo es el con elevación del ST. Este, a diferencia del otro, presenta una oclusión total de la arteria coronaria, producida por la ruptura de la capa de ateroma, posteriormente generando un coágulo que obstruye totalmente la arteria, y acá ya hablamos de un compromiso del tejido miocárdico. En el electrocardiograma se puede ver una elevación del segmento ST.
La tríada del síndrome coronario. Hacemos referencia a 3 herramientas fundamentales para el diagnóstico, en base a la clínica del paciente, el electro y el laboratorio. ¿Qué evaluamos en la clínica? Un paciente que ingresa con dolor precordial, de característica opresiva, intensivo, en varios casos suele tener una irradiación, puede ser hacia la mandíbula, hacia un brazo o ambos brazos. Esto puede ir acompañado de disnea, palpitaciones, sudoración, falta de aire. En el electrocardiograma lo que se va a ver es una alteración del segmento ST, se va a constatar la elevación del segmento ST. El laboratorio lo que vamos a ver son las enzimas cardíacas elevadas. Frente a este caso, estamos viendo que estamos en presencia de un paciente que está cursando un síndrome coronario con elevación del ST. Es crucial y muy importante el tiempo una vez diagnosticado, porque mientras se pueda lograr desobstruir esa arteria de manera precoz, van a disminuir las complicaciones en el paciente. Este tipo de síndrome coronario se considera una urgencia. Por lo tanto, el tratamiento inicial va a ir dirigido a la apertura urgente de la arteria obstruida. Esto se puede hacer mediante métodos farmacológicos como la trombólisis, mecánicos mediante la revascularización percutánea, y en muchos casos es de resolución quirúrgica. El tratamiento inicial en este tipo de pacientes se va a adecuar a la clínica que presenta el paciente, pero por lo general se aplica la regla mnemotécnica, que es la MONA. Esta consiste en la administración de antiagregantes plaquetarios como la aspirina, nitroglicerina como vasodilatador central, oxígeno para compensar el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, y la morfina como analgésico para aliviar el dolor. En estos casos, una vez diagnosticado este SU3 nivel del ST, en la institución en la que estamos consta con un sector, el sector de hemodinamia. De preferencia, antes de elegir la otra terapéutica, esta es, por elección, se elige esta. Esta consta de un procedimiento que se realiza mediante la inserción de un catéter por la vía, puede ser por la arteria radial o femoral, viaja por esta arteria hasta el corazón, se localiza en la arteria obstruida, cuenta con un pequeño balón en la punta, y una vez localizada la arteria, se insufla el balón para poder dar paso al flujo de la sangre. En otros casos, lo que se hace es colocar una malla mecánica para poder mantener la permeabilidad de la arteria. Los beneficios de esta terapéutica son la liberación efectiva y rápida del flujo sanguíneo, disminuye el tamaño de la lesión miocárdica y a su vez disminuye el tiempo de internación al ser un procedimiento mínimamente invasivo. Suele pasar que no se resuelve la desobstrucción de la arteria con la angioplastía. En estos casos, el paciente va a una cirugía de revascularización miocárdica de urgencia. Esto implica mayor tiempo de internación, un aumento de probabilidades de infección y complicaciones postoperatorias. Voy a dar paso a mi colega Carla Schwatop, que va a presentar el caso clínico con síndrome coronario con elevación del ST. Hola, buenas tardes a todos.
Como me presentó mi colega, mi nombre es Carla Fatov, soy enfermera de unidad coronaria. Ahora les voy a presentar el caso clínico de un paciente de 60 años, masculino, que ingresa derivado de otra institución, con el diagnóstico de síndrome coronario con elevación del ST. Este paciente, como dato clínico, presentó un paro cardiorrespiratorio en un polideportivo donde se encontraba y recibe 2 descargas de DEA. Inmediatamente es trasladado al hospital público más cercano, donde recibe el tratamiento inmediato para el síndrome coronario, que en este caso sería la doble agregación antiplaquetaria, aspirina y clopidogrel, además de anticoagulante con enoxaparin 80. Recibe antiarrítmicos, carga de amiodarona y infusión continua de lidocaína. Para el dolor recibe morfina y también nitroglicerina. Como factores de riesgo del paciente cardiovasculares presenta hipertensión y es extabaquista. Ahora bien, el paciente ingresa a la guardia del hospital, refiere un dolor típico de 6/10 opresivo con irradiación hacia la mandíbula. Al control de signos vitales, vemos que una clara tendencia a la hipotensión. Recordemos que él venía con infusión de nitroglicerina, lo cual se suspende. Se encuentra normocárdico, euneico y con una saturación de aire ambiente del 90%. Se va a realizar el electrocardiograma con derivaciones derechas y posteriores, donde se constata la elevación del segmento ST. Se van a verificar la permeabilidad de las vías periféricas, en este caso, como ya viene de otra institución, si es necesario colocar otros accesos, y la permeabilidad de la sonda vesical. Enviamos un laboratorio por código rojo. En nuestra institución se utiliza una bala de color amarillo. Los valores que nos arroja acá este paciente, podemos ver un valor de ácido láctico elevado, 2 enzimas cardíacas importantísimas, que es la CKMB y las troponinas, que nos están marcando un sufrimiento en el tejido miocárdico por falta de oxígeno. Con todo esto podemos ver manifestada la tríada que explicó mi compañera anteriormente del síndrome coronario con elevación del ST. Tenemos el dolor, que es la clínica del paciente, la elevación del ST en el electro y la elevación de las enzimas. Estamos ante una urgencia. El paciente debe ser trasladado inmediatamente a hemodinamia. Quería compartir con ustedes el electro del paciente al ingreso. Acá se puede observar en la derivación D2, la morfología, los cambios y la elevación del ST. Lo podemos observar en D2 y en D3. La importancia de saber dónde se localiza nos va a dar el lugar donde está pasando la elevación del ST y donde se está mostrando la lesión por falta de oxígeno al miocardio. En este caso, al ser D2, podemos decir que estamos hablando de la cara inferior del corazón y tenemos anatómicamente 2 arterias importantes, la coronaria derecha y la circunfleja, que esto lo vamos a determinar con la angioplastía. Acá podemos observar la imagen de la angioplastía realizada al paciente. Primero se hace la coronariografía, donde se va a colocar contraste, donde se evidencia justamente la estenosis de la circunfleja en su tercio superior, donde se va a colocar un stent. Ahora bien, hasta aquí vimos cuando el paciente es recibido en la guardia, los cuidados de enfermería, la valoración que hacemos con el paciente. Ahora recibimos a nuestro paciente en la unidad coronaria. ¿Qué hacemos nosotros como enfermeros? Vamos a valorar el estado de conciencia del paciente, lo vamos a conectar al monitor multiparamétrico, vamos a evaluar sus signos vitales, también vamos a realizar un electro, donde vamos a ver una marcada diferencia en el anterior. Se va a enviar una muestra de laboratorio. Durante la angioplastía el paciente recibe anticoagulación, así que hay que ver tanto la anticoagulación como las enzimas cardíacas. Vamos a valorar la presencia del dolor en el paciente. Una de las complicaciones de la angioplastía es que se puede desplazar el stent o puede tener un taponamiento. Entonces es importante explicarle al paciente que ante cualquier sensación de dolor nos informe. Y vamos a proceder a fijar la sonda vesical.
Ahora, nuestro paciente tuvo el abordaje por la arteria radial. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Valoramos el sitio de punción que tuvo el paciente. Vamos a ver, en este caso, delimitar si tuvo hematoma o no. Vamos a ver, si ustedes pueden observar en la imagen, en la primera imagen, se observa un cambio en la coloración, también va a tener cambio en la temperatura y en la sensibilidad. Le vamos a explicar al paciente que esto es normal, y le vamos a ir aflojando el vendaje a los primeros 30 minutos posterior al procedimiento. Y le vamos a explicar la importancia de que no se lo retire, ya que puede volver a sangrar. Le vamos a explicar que debe evitar esfuerzos y los movimientos bruscos durante 24 horas, y tenemos que constatar nosotros efectivamente que el miembro afectado recupere la sensibilidad, la coloración y la temperatura. En la otra imagen pueden ver una de las complicaciones que son las más comunes, la presencia de hematoma. También quería compartir con ustedes que si bien hoy se utiliza en nuestra institución más el abordaje radial, también hay ocasiones en que no se puede utilizar la radial y se utiliza la arteria femoral. En este caso es importante que el paciente permanezca en reposo durante 24 horas. Y hay que explicarle que durante las primeras 6 horas no va a poder flexionar la extremidad. Va a tener que estar en posición supina con una elevación de 30 grados de cabecera. También vamos a observar el sitio de punción, vamos a delimitar si hay hematoma, y también tenemos que valorar el tiempo, el miembro afectado, si tiene cambios en la temperatura y si tiene presencia de los pulsos. En este caso, como el paciente va a tener la movilidad reducida, nosotros tenemos que ayudarlo y asistirlo en cuanto a la ingesta de líquidos y cuando comience con la dieta. Bueno, ahora vamos a hablar del paciente en el día 2 de internación. Acá pueden ver la imagen del electro, que le hacemos de control, cómo cambió en la derivación de 2 la morfología del paciente, y también en D3. En D3 se ve una pequeña elevación, que sería como una cicatriz, para que lo entiendan, aquellos que no saben por ahí leer un electrocardiograma, que se llama onda Q, que esto va a quedar ya de por vida en el paciente. Le vamos a hacer un laboratorio de control para constatar el RIM, se va a retirar la sonda vesical, y acá es algo muy importante, el paciente debe recibir antiagregación plaquetaria. En nuestro caso recibe aspirina y clopidogrel. Esto es súper importante que el paciente lo reciba. Se va a retirar el vendaje compresivo y vamos a realizar una curación plana, siempre observando el sitio de punción. Vamos a empezar a estimular a que consuma líquidos. En el procedimiento él recibe contraste, entonces hay que estar atento a la función renal y al control estricto de balance de ingresos y egresos. Y vamos a asistir en la movilización del paciente. Generalmente los pacientes se quedan 2 días en el hospital y se pueden ir de alta, depende del laboratorio y del electro de control. En nuestro caso, el paciente se fue de alta el día 3. Y queríamos, con nuestra presentación, para todos los que nos escucharon, mostrarles un poco de lo que hacemos nosotros en la unidad coronaria y el rol que cumplimos como enfermeros en el manejo del síndrome coronario. Y cómo en el hospital llevamos a cabo el proceso de atención de enfermería en todas sus etapas de internación de pacientes, ya desde que lo recibimos en el contacto en la guardia, hasta que cuando lo tenemos en la unidad coronaria y hasta el alta, para brindarle una mejor calidad de cuidado. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, vamos a pasar ahora al momento de las preguntas. ¿Sí? Si alguno tiene alguna pregunta, la pueden ir dejando en el chat que tiene en Zoom. Pueden ir escribiendo las preguntas, ¿sí? Bueno, acá estuvimos copiando algunas de las preguntas, que bueno, por ejemplo, la gente preguntaba, ¿qué tratamiento o qué medicación recibe el paciente después que se va de alta? Bueno, como les estuve comentando, el paciente tiene que tener una doble agregación plaquetaria. En este caso va a recibir aspirineta, 100 miligramos, y clopidogrel de droga de elección, 75 miligramos por día durante un año. En algunos casos se decide usar ticagrelol, dependiendo de la edad del paciente, ya que el ticagrelol como complicación tiene que aumentar las probabilidades de sangrado. Entonces en pacientes
más jóvenes se utiliza ticagrelor y en pacientes mayores de 60 se usa el clopidogrel. ¿Se puede volver a ocluir el stent? Sí, esto es importante, educar al paciente al alta. Si bien también tenemos como una de las complicaciones que le mencioné, que puede ser inmediatamente por la colocación, si no, de otra manera, si el paciente no toma la medicación, justamente esto lo que hace es evitar que el stent se vuelva a tapar. Se epitaliza el stent, hay que esperar ese periodo, que por eso tarda más o menos un año en epitelarse, y para que se restablezca el flujo. Por eso es importante que tome la medicación todos los días, que no se olvide que es súper importante. Bien. Otra pregunta, que el síndrome coronario sin elevación de ST, hay una diferencia, como dijeron, uno que es con elevación y el otro es sin elevación. ¿Puede ser oclusivo el sin elevación de ST? Sí, puede ser oclusivo. Puede ser oclusivo y no presentar una elevación del ST por el buen desarrollo de la circulación colateral. Perfecto. Bueno, son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Bueno, muy bien, chicas, muchas gracias. Vamos ahora a continuar al siguiente tema, ¿verdad? Estamos muy cortos de tiempo, muy sobrados sobre el tiempo, pero bueno. Ustedes pudieron ver la diferencia, pudieron ver a los pacientes de cerca, pudieron darle el seguimiento al paciente también, desde que ingresó a la guardia. ¿Pudieron sacar alguna conclusión de esto, de volver a rever la bibliografía? Yo sé que esto lo vemos todos los días en la unidad coronaria, ¿sí? Y como rever esto, se puede por ahí refrescar algunas cosas y aprender cosas nuevas también, porque hay cosas que se nos olvidan, que las vemos a diario. Pudieron hacer una conclusión sobre todo lo que pudieron preparar para este foro. Sí, básicamente confrontarlo con lo que dice la bibliografía, ¿no? Poder reconocer los signos y síntomas que presenta el paciente, brindar los cuidados, reconocer las manifestaciones que puede presentar el paciente, inclusive que el paciente una vez que vuelve de hemodinamia, la importancia de realizar el electrocardiograma, como decía mi compañera, sacar el laboratorio para ver que no haya una oclusión o para ver que el paciente, que el tratamiento que se le haya realizado sea adecuado y que no, y más que nada para detectar complicaciones tempranas. Claro, es la hora esa de oro que dijeron, que es muy importante, ¿no? Para detectar, ¿sí? Prevenir que se agrave la lesión. Sí. Es fundamental el tiempo, hacen mucho hincapié en el tiempo, porque depende del tiempo, se habla de las fases que sufre el músculo cardíaco posterior a la obstrucción de la arteria coronaria. Mientras más rápido se habla de una isquemia, de una lesión y de una necrosis. Si se puede lograr la reperfusión de la arteria dentro de los 20 minutos, el daño va a ser reversible. Si se exceden los 20 minutos, va a haber una lesión que en gran parte va a poder ser reversible también. Pero si se pasa esa hora de oro, esas 2 horas en reperfundir esa arteria, ahí ya estamos hablando de que va a haber muerte del tejido y ese daño ya es irreversible. Esto conlleva que las complicaciones, que van a haber mayor complicación en el paciente en un futuro, ¿no? Claro. Los beneficios que trae la angioplastía con respecto a la cirugía de revascularización del miocardio. Claro, hablábamos de 3 métodos de revascularización. Acá hacíamos hincapié, no todos los centros de salud, no todas las instituciones cuentan con un sector de hemodinamia. Acá es de elección, porque contamos con ese, pero si no hay, si en una institución un paciente que está cursando un síndrome coronario con supra-LST no tiene el sector de hemodinamia, van a tener que optar por la fibrinólisis. Igual
se piensa mucho eso. Te doy un ejemplo. Ingresa un paciente con un síndrome coronario. Tengo una clínica que cuenta con el sector de hemodinamia. Tengo que pensar en el tiempo, en el traslado. Si me lleva menos de media hora trasladarlo, voy a optar por optar por la trombólisis y trasladar al paciente. Pero si veo que en el tiempo me va a demorar más de 2 horas, se opta por el primer tratamiento farmacológico. ¿Por qué es importante la hidratación del paciente en post-angioplastía? Por el contraste que recibe el paciente en el procedimiento. ¿Y qué es lo que hay que controlar del paciente, por ejemplo, aparte de que se hidrate bien? La función renal en el laboratorio. Hay muchos pacientes que nosotros denominamos renales que son añosos, que ya vienen con antecedentes, y también que orinen. Y hay muchos pacientes que por ahí no pueden ingerir por sus propios medios porque son muy ancianos. Entonces también en esos casos por ahí hacer un aporte de un plan hídrico, además de nosotros asistirlos. Perfecto. Sí, es muy importante la hidratación y controlar también que el paciente tenga buena eliminación, ¿sí? El contraste, más que nada, que como dijimos que también tiene efectos secundarios en el paciente, ¿sí? Que pueden llegar a ser nefrotóxicos también. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta, si no, ya veo a las chicas. A ver, preguntas. Bueno. Me dicen, suelen salir con goteos de anticoagulantes como el tirofiban, que es el agastrate, eso, bueno, no usan nombres comerciales, nombre de la droga. ¿Puede salir con goteos anticoagulantes el paciente? Esto yo creo que se refiere a salir en post-angioplastía, ¿sí? No sé, porque a veces, o sea, se usa antiagregación, ustedes saben, de profilaxis. ¿Sí? Y a veces se los deja con un anticoagulante, depende también la clínica del paciente, obviamente, el laboratorio, si también tienen el colesterol elevado, ¿sí? También tiene otro tratamiento, aparte de anticoagulantes, también usan las estatinas, ¿sí? Las estatinas, quedan con estatinas. Ese tipo de drogas que preguntaron, que por ahí no hay. Nosotros usamos también la streptokinasa, ¿sí? Como anticoagulantes, pero bueno, depende de cada institución, manejarán el tipo de anticoagulación, ¿no? Hay algunas que, bueno, por ahí tienen otro tipo de anticoagulación, pero en general tienen que ser antiagregante plaquetario o también tratamiento para el colesterol, ¿sí? Bueno, chicas, bueno, continuamos porque... Bueno, sí, están casi nomás preguntas. Bueno. En todos los casos se administran morfina y oxígeno luego de la angioplastía. ¿Continúan con nitroglicerina los pacientes? No, por lo general no. Una vez desobstruida la arteria, no deberían venir con NTG. Igual eso va a depender mucho de la clínica del paciente. Claro. Como enfermeros se monitoriza el paciente y de acuerdo a la TEA que presente, se va a ver si, por lo general, se suspende la nitroglicerina. Claro. También yo había mencionado que una de las complicaciones y que íbamos a valorar al paciente era constatar que no venga con dolor. Entonces, si estamos ante un paciente que me sigue refiriendo que tiene dolor, algo está pasando. Claro. Entonces, hay que hacer hincapié ahí en las complicaciones del electro, hay que observar si hay algún cambio del laboratorio y en la clínica del paciente. Puede ser que algunos vengan porque en la primera instancia de la angioplastía no se pueda resolver, o se resuelva en otro momento, o se realice la cirugía, que en este caso es cuando sigue recibiendo el NTG. Bueno, si el sitio de punción presenta hematoma, ¿cómo se actúa? En este caso, primero vamos a hacer, si tiene un pequeño hematoma, hay que saber distinguir
diámetro del hematoma, que no vaya creciendo. Si yo lo recibo y tiene un hematoma, lo delimito y veo que al transcurrir los minutos no avanza, se espera. Ahora, si vemos que esto sigue en aumento y también veo que los signos vitales del paciente, lo veo sudoroso, veo que está pasando algo más, hago una compresión en ese momento y se da aviso a los médicos de guardia y también se llama a la gente de hemodinamia y es posible que se tenga que realizar otra compresión nuevamente. Es importante porque ha pasado que por ahí los pacientes tienen información que no, retírame el vendaje, me molesta la mano, no siento qué me está pasando, y por ahí uno le afloja el vendaje y el paciente se lo saca. Por eso es importante ir chequeando muy seguido que el paciente no entienda que no se debe retirar, que recibe anticoagulación durante el procedimiento. Por eso no se lo debe retirar. ¿Qué ha pasado? Pocos casos, pero que por ahí el paciente entiende que se los tienen que sacar y se lo saca. Estamos hablando de por ahí, una compresión radial. ¿Cuál es la diferencia con la femoral, por ejemplo? Una compresión femoral. ¿Sí? ¿Cuál tiene más riesgo? ¿Cuál tiene más beneficios? En realidad tiene más riesgo la femoral por ser una arteria de más grueso calibre, tiene más riesgo de hacer hemorragia, y los cuidados también, los cuidados de enfermería van en base al tipo de abordaje que se les va a realizar. Por lo general acá en el hospital, como dijo mi compañera, optan por la vía radial, es más cómoda para el paciente, y darle los cuidados de no hacer fuerza, no movilizar ese brazo y explicarle, como decía nuevamente mi compañera, que el vendaje se le va a aflojar, no se saca el vendaje compresivo. Verificar, ha pasado que pasado los 30 minutos quizás se vuelva a hacer un sangrado en el sitio, se informa el médico de guardia y se vuelve a hacer una recompresión en el sitio de función. Y con respecto a los cuidados del abordaje femoral, es mucho más incómodo para el paciente porque tiene que estar en una sola posición, a veces no es tolerada, no debe flexionar el miembro inferior, y bueno, es más dolorosa también. Y también puedo agregar que es más difícil de detectar un hematoma en el paciente cuando es femoral debido a la cantidad de vendaje que va a tener, y por ahí lo vamos a ver más impactado en los signos vitales del paciente. Vamos a ver que está sudoroso, que está pálido, que se hipotensa. Entonces, por eso tiene que estar totalmente monitorizado las primeras horas que llega, porque tenemos que justamente observar eso, que por ahí no nos damos cuenta que está un sangrado por debajo del tejido. Entonces, es importante que nosotros estemos atentos a los signos vitales del paciente. Y nosotros, o sea, para saber si el hematoma crece o no crece, para ver la evolución del hematoma, ¿cómo hacemos? Y delimitamos con un marcador. Con un marcador y qué más. Y lo rotulamos con una fecha. Claro, con la fecha en la cual lo marcamos. Bueno, ¿y cuál es el manejo del dolor en estos pacientes, por ejemplo, que tienen dolor cuando tienen hematoma? ¿Cómo se maneja el dolor? Sí, puede tener dolor en el sitio de función. No se le va a dar un rescate de morfina por el dolor, porque le vamos a explicar la importancia también de los efectos adversos de que reciba morfina, ¿verdad? Puede tener dolor en el sitio de función, le vamos a preguntar cómo es el dolor, todas las características del dolor, y generalmente en la institución tratamos de darle paracetamol inicial, y si no vamos haciendo la escala analgésica según el tipo de dolor que tenga. Claro, si en un paciente lúcido se le realiza la valoración del dolor, en este caso la escala verbal numérica. El paciente presenta dolor, vemos el tipo de dolor que presenta, si es un dolor leve, un dolor severo, un dolor moderado, un dolor severo. Acorde a eso, se le informa al médico de guardia y se le aplica el analgésico.
Si es por vía endovenosa, a los 60 minutos se le revalora el dolor, y bueno, y ahí vamos viendo si se dio, si calmó por completo, o si todavía continúa con dolor, para darle un refuerzo de analgésicos, y en caso de ser analgésico vía oral, se le hace la revaloración a los 90 minutos. Pero se hace un seguimiento constante del dolor. La idea es que el paciente no tenga dolor. Perfecto. Bueno, ya con eso yo creo que ya damos cierre al tema del síndrome del coronario. Lo aprendimos mucho, un poco de basado en experiencias propias, y otro, bueno, mezclado, comparado con la bibliografía también, ¿no? Bueno, chicas, les agradezco mucho por venir. Y vamos a pasar a la siguiente charla, ¿sí? La siguiente charla va a ser el caso del implante de marcapaso definitivo, que va a disertar la enfermera Mercedes Caride, ¿sí? Ahora en un minuto empezamos. Buenas tardes, yo soy Mercedes Caride, enfermera de unidad de cuidados intensivos cardiológicos del Hospital Italiano de Buenos Aires. Voy a hacer la presentación de un caso clínico, un implante de marcapasos definitivo. Antes de empezar, me gustaría aprovechar para agradecer la oportunidad de estar acá, agradecer a los directores, a los coordinadores, al hospital, agradecer a todos los compañeros que me ayudaron a prepararme, y a todos ustedes que están participando, al departamento de enfermería también. Y bueno, vamos a presentar este caso clínico. Vamos a ver de todo el proceso que atraviesa el paciente desde que ingresa a la guardia hasta que regresa a su casa con el marcapasos colocado. Vamos a tratar de comprender cómo se coloca el marcapasos, por qué le colocaron este marcapasos, y siempre centrándonos en los cuidados de enfermería en cada momento. Comenzamos con la presentación del caso. Ingresa a la guardia deambulando una paciente femenina de 75 años de edad, acompañada de su familiar. Se encuentra lúcida, sin dolor, y refiere sentir mareos, disnea y cansancio. Se le realiza el control de signos vitales. En ese momento se encontraba bradicárdica, hipertensa, con la saturación de oxígeno al límite, afebril y taquipneica. Se realiza un electrocardiograma en el cual se observa un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Se informa al equipo médico tratante y se administra medicación según protocolo. Este sería el proceso que atraviesa la paciente desde que ingresa a la guardia, pasando por hemodinamia, después del quirófano donde le colocan el marcapasos, y después llega a la unidad de cuidados intensivos cardiológicos. Ingresa a la guardia y se le constata un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Se encontraba descompensada, inestable, entonces se le administra medicación. Cuando un paciente ingresa a la guardia con este tipo de arritmias, el bloqueo auriculoventricular completo, ya está en plan de marcapasos. Según las normativas internacionales, se le debe colocar un marcapasos definitivo. Ahora, esta paciente se encontraba descompensada, entonces para poder compensarla, se le administró medicación según los protocolos. Se le administra primero un inotrópico positivo de vida media corta, que es la atropina. 1 miligramo de atropina en intervalos de 3 a 5 minutos. Si continúa descompensada, después del caso presentado, debe iniciarse otra medicación, otro inotrópico positivo,
que es la dopamina. Una infusión continua se administran 400 miligramos de dopamina. Como continúa descompensada, se decide la colocación de un marcapasos transitorio. Es una medida temporal hasta que le puedan colocar el marcapasos definitivo. Esta colocación se realiza en hemodinamia. Entonces, vamos a repasar qué es un marcapasos. El marcapasos es un dispositivo electrónico. Lo que hace es iniciar el latido cardíaco cuando el sistema electrofisiológico del corazón no puede generar una frecuencia cardíaca apropiada. Vamos a ir viendo más adelante, pero como les explicaba, el bloqueo auriculoventricular completo es algo que genera esta situación. Genera que no se pueda obtener una frecuencia cardíaca apropiada para el gasto cardíaco que requiere la persona. Hay distintos tipos de marcapasos, se clasifican según su temporalidad, en definitivo o transitorio. Dentro de los transitorios podemos encontrar marcapasos endocavitario, el epicárdico o el transcutáneo. También se pueden clasificar en unicameral o bicameral. El unicameral es aquel que tiene el electrodo en una de las dos cavidades y el bicameral es aquel que tiene un electrodo en la aurícula y otro en el ventrículo. También otra de las clasificaciones es según la polaridad, que puede ser unipolar o bipolar. El unipolar es el que tiene un polo negativo y el bipolar es el que además del polo negativo tiene uno positivo. Esta clasificación es importante porque vamos a ir viendo que según el tipo de anormalidad electrofisiológica que presenta el paciente, van a elegir uno u otro de los marcapasos. En este caso, la anormalidad que presentaba es una bradiarritmia, es el bloqueo auriculoventricular. El bloqueo auriculoventricular o bloqueo AB es una anormalidad en la conducción del estímulo eléctrico entre las aurículas y los ventrículos. El bloqueo AB puede ser de primer grado, de segundo grado, MOVIX 1, MOVIX 2 o de tercer grado. El de tercer grado es el de mayor gravedad, que implica un mayor riesgo para la persona. Porque, como lo podemos ver acá en el electrocardiograma, hay una disociación entre las aurículas y los ventrículos. Cada uno late a su propia frecuencia. Acá lo podemos ver en este electro y después les voy a mostrar el electro que se le realizó al paciente. Onda P, onda P, onda P, QRS, QRS. Cada uno está latiendo en su propia frecuencia. Este es el electrocardiograma que le realizaron a la paciente cuando ingresó a la guardia. Se puede ver el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, una frecuencia auricular de 100 latidos por minuto y una frecuencia ventricular de 30 latidos por minuto. Bueno, entonces la paciente ingresó a la guardia, se le administró la medicación y continúa descompensada. Entonces, según las normativas de la AJA, según lo publicado en el consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología, se decide colocarle un marcapasos transitorio, de tipo endocavitario. En el traslado de la guardia hacia hemodinamia, donde le van a colocar este marcapasos, el paciente debe tener un marcapasos de otro tipo, también temporal, pero que es el transcutáneo. Acá podemos ver en la foto, son unos parches que se colocan en el tórax del paciente. Estos parches lo que tienen es que son muy inestables, al estar apoyados en el tórax se pueden desplazar fácilmente y además les genera dolor
a la persona el estímulo eléctrico que genera. Entonces se evita mantenerlos mucho tiempo. Esta imagen que está debajo muestra un marcapasos endocavitario, me pareció bastante gráfica. Tiene el dispositivo, como todo marcapasos, tiene un dispositivo que es el generador del impulso, cables, y en la punta de los cables están los electrodos, que van a ser los que sensen y los que estimulen. La colocación de un marcapasos endocavitario se realiza en hemodinamia, de ser posible, bajo control radioscópico, o si no se puede bajo control radioscópico, se realiza observando un electrocardiograma. Ingresan por la vena yugular derecha, o de no ser posible por la subclavia derecha, pasando por la vena cava superior, aurícula derecha, hasta localizarse en el ventrículo derecho, en la punta del ventrículo derecho, o el ápex. Es muy importante tener presente que este marcapasos no queda fijado, no tiene forma de fijarlo, entonces queda apoyado sobre el ventrículo. Con lo cual los cuidados que vamos a realizar como enfermeros tienen mucho que ver con evitar que se desplace este catéter. El marcapasos endocavitario, como venía diciendo, se puede realizar observando el electrocardiograma hasta que se observe un electro de injuria, se le llama. Este es el electrocardiograma que le realizaron una vez colocado el marcapasos. Tiene una morfología propia de marcapasos, y dentro de las cosas que observamos, las características propias de un electro de marcapasos, encontramos la espiga, que es la línea roja que está señalada, que muestra el impulso o el estímulo que realiza el marcapasos, y la captura. La captura es la respuesta del miocardio a este impulso que le generó el marcapasos. Así vamos a poder confirmar que el marcapasos está funcionando bien. Podemos ver la espiga y el QRS ancho, espiga y QRS ancho, entonces nos confirma que está bien localizado y funcionando bien. La programación del marcapasos incluye el control de la frecuencia cardíaca. En este caso le programaron 80 latidos por minuto, la amplitud, conocida como output, que es la fuerza con que queremos que el miocardio se contraiga, y la sensibilidad o input, que es la capacidad que tiene el marcapasos para detectar la actividad intrínseca del corazón. Como es un marcapasos temporal, lo que buscamos es que tenga una sensibilidad fija. Nos importa que tenga ritmo de marcapasos, no que tenga el ritmo propio del paciente, ¿sí? Uno de los elementos que debemos verificar como enfermeros es la batería. Según el modelo de marcapasos que tengamos, la marca va a representar de forma diferente si funciona o no funciona la batería, si tiene baja batería, ya sea por una luz, un sonido o una imagen. Pero es una de las cosas que tenemos que valorar. Esta es la placa que le realizaron después de la colocación del marcapasos endocavitario. Ahí vemos cómo se localiza el catéter en el ápex del ventrículo derecho. ¿Qué cuidado de enfermería debemos prestar luego de la colocación de marcapasos endocavitario? Bueno, monitoreo hemodinámico, realizar un control de signos vitales, le realizamos un electrocardiograma de 12 derivaciones. Observamos en el monitor multiparamétrico
si hay alguna falla importante, como en el censado, la captura. Eso lo vamos a poder ver, como les mostré recién, en la espiga, por ejemplo, viendo la localización de la espiga. Nuestro principal cuidado de enfermería en estos pacientes es la educación. Debemos enseñarles que tienen que mantener un reposo absoluto. La cabecera a no más de 30 grados, asistirlos para la alimentación, cerciorarnos de que los elementos personales estén al alcance de la mano. Valoramos el sitio de inserción, ya que es un dispositivo invasivo, puede presentar infección. Fijamos la carcasa del marcapasos. Nosotros lo colocamos en el brazo del paciente y nos tenemos que asegurar que quede bien sujeta. Al día siguiente o ese mismo día el paciente va a ser trasladado a quirófano. Entonces, por ejemplo, en el movimiento que se realiza desde la cama a la camilla, puede haber un desplazamiento de la carcasa. Entonces es muy importante que esté bien sujeto. Controlamos la batería, corroboramos la frecuencia cardíaca en la que está seteada y extraemos una muestra de sangre para el laboratorio. Continuando con el caso, la paciente es trasladada al quirófano para colocarse el marcapasos definitivo. Como decía, tiene que ser lo antes posible, si es posible, se realiza en el mismo día o en el día siguiente, más tardar. Los cuidados de enfermería incluyen los cuidados del preoperatorio. Asegurar que el paciente esté en ayunas, realizar el baño prequirúrgico, retirarle alhajas o prótesis si es que las tuviera. Nos tenemos que cerciorar que se realizó un electrocardiograma y que se extrajo muestra de sangre para el laboratorio. También podemos verificar que se haya firmado el consentimiento informado. La cirugía de colocación de marcapasos es mínimamente invasiva. Dura aproximadamente 20 a 30 minutos. Se utiliza sedación local, anestesia local. Y es un dispositivo pequeño. Acá en la imagen podemos ver que es menor al tamaño de la palma de la mano. Hoy en día hay dispositivos que incluso no requieren de cables ni catéteres y son mucho más pequeños, como una lapicera pequeña. Según las normativas y según la situación y la arritmia que presente el paciente, va a ser el marcapasos que se coloca. En este caso se colocó un marcapasos bicameral. Esto quiere decir que está tanto en la aurícula como en el ventrículo, y modo DDD. Estas siglas representan la primera letra, qué cámara está siendo estimulada, la segunda letra, qué cámara está siendo sensada, y la tercera letra refiere a la respuesta que generará, ya sea inhibiendo o estimulando. La D quiere decir dos, dual o doble. Entonces, es un marcapasos que está ubicado en las dos cámaras, que estimula las dos cámaras, que sensa las dos cámaras y que tanto inhibe como estimula. Acá podemos ver el electrocardiograma que le realizaron después de la colocación del marcapasos definitivo. La morfología propia de marcapasos, donde vemos la espiga. En la derivación de D2 larga podemos observar la espiga que precede a la despolarización auricular, también precediendo a la despolarización ventricular. Es decir, que sensa y estimula la aurícula y sensa y estimula el ventrículo. En los demás solo se encuentra la espiga previo al QRS, y esto no significa que funciona mal el marcapasos, sino que al censar la actividad del corazón no fue necesario estimularlo. Se busca que sea lo más
fisiológico posible, es decir, que sea la actividad propia del corazón la que se utilice principalmente. Una vez colocado el marcapasos, se le realiza una placa de tórax. Podemos ver el dispositivo en la zona pectoral izquierda, cables o catéteres, un catéter localizado en la aurícula derecha y el otro en la aurícula izquierda, en el ventrículo derecho. No solamente se utiliza la placa para poder confirmar la localización, sino también para descartar complicaciones como el neumotórax o el hemotórax. Los cuidados de enfermería del marcapasos en el posoperatorio del implante de marcapasos definitivo incluyen valorar el estado de conciencia. Al ser una cirugía que utiliza anestesia local, usualmente se encuentran despiertos, lúcidos los pacientes. Lo conectamos al monitor multiparamétrico, le realizamos el control de signos vitales. En el monitoreo hemodinámico debemos tener presente las pautas de alarma de las complicaciones del marcapasos. Una de ellas es el que recién mencioné, el neumotórax, el hemotórax. Esta situación se muestra con disnea, con desaturación. Entonces, si el paciente presenta disnea o desaturación, debemos estar atentos a estas complicaciones. Valoramos el dolor. Es una cirugía mínimamente invasiva. El dolor suele ser leve y cede con un analgésico suave como el paracetamol. El dolor en estos casos es más bien local, en el sitio de incisión. Entonces, uno de los cuidados de enfermería que podemos brindar es colocar hielo local sobre el sitio de incisión. Se coloca un gel de hielo cubierto en alguna gasa o algo para proteger la piel de la persona, y encima el peso. Se extrae una muestra de sangre para el laboratorio, se realiza un electrocardiograma, se valora el sitio de inserción del marcapasos. En esta imagen podemos ver que la curación está limpia, está seca. Debemos descartar edema o hematoma, son complicaciones que se pueden dar en el posoperatorio de implante de marcapasos. Colocamos peso sobre el sitio quirúrgico y la cabecera debe mantenerse a 45 grados. Nuevamente, como enfermeros, la educación al paciente es fundamental. Enseñarle que debe mantener el reposo, explicarle que tiene que mantener el peso y por qué, para favorecer la cicatrización y la recuperación pronta de la cirugía. Asistirlo con los elementos personales que deben estar al alcance de la mano. Aproximadamente 4 horas posoperatorias puede iniciar con la ingesta bioral. Lo asistimos para ello. En las 24 horas posoperatorias se realiza nuevamente un control de signos vitales, electrocardiograma, se extrae muestra de sangre para el laboratorio y se le realiza otra placa de tórax. Si eso se encuentra dentro de los parámetros normales, si la paciente se encuentra lúcida, tolera la dieta bioral, micciona de forma espontánea y se encuentra sin dolor o el dolor es aliviado con la analgesia, ya se encuentra en condiciones de ingreso hospitalario. Se refuerza aquí la educación en los cuidados postoperatorios. Habitualmente pueden retomar las actividades de la vida diaria. Se explica que debe mantener la curación durante un día y después va a poder realizarse el baño sin ningún problema. Puede realizar una curación plana si así lo desea con alcohol y gasa.
y ya se encuentra en condiciones de egreso y se retira del hospital acompañada por su familia. Bueno, muchas gracias. Quería compartir esta frase de la Madre Teresa que dice: a veces sentimos que lo que hacemos es una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. En este caso, capaz le colocamos el peso sobre el sitio de incisión o un hielo local y parece una acción sin importancia, pero puede marcar la diferencia. Dejo acá mi mail por si tienen algún comentario o alguna duda, no hay problema, me pueden escribir. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la disertación. Vamos a pasar ahora al bloque de preguntas. ¿Sí? Eran unas preguntas, por ejemplo, ¿qué hacemos si vemos un hematoma en el sitio de inserción? Bueno, mis compañeras justo habían hablado de eso también en su disertación. Se realiza la marcación del hematoma y se evalúa su evolución. Se coloca la fecha en la que se marcó y se informa al equipo médico tratante. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿El paciente puede hacer ejercicios después del postoperatorio? Sí, en la primera semana del postoperatorio conviene mantener un reposo relativo, en absoluto, puede caminar, puede hacer ejercicio de bajo impacto, y después va a poder hacer ejercicio físico, siempre intentando evitar que se golpee el sitio donde tiene colocado el dispositivo. El ejercicio de alto impacto no es tan recomendado porque tiende a esta situación en la cual se puede golpear, pero igual lo pueden hacer. Bueno, ¿todos los bloqueos necesitan marcapaso? ¿Todos los bloqueos terminan en un marcapaso? No. Las recomendaciones de la AJA y de los organismos internacionales nos van orientando en qué bloqueo conviene, bueno, y tiene la indicación de marcapasos. Los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado sí debe colocarse un marcapasos definitivo. Ahora, no todos los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado requieren del marcapasos endocavitario. Eso va a depender de la situación hemodinámica del paciente, si está descompensado o no, o si responde o no a la medicación administrada. Perfecto. ¿Este marcapaso que le ponen dura toda la vida? Bueno, va a depender de numerosos factores, principalmente qué marcapasos le colocan en la marca. Hay grandes avances en los marcapasos hoy en día, antes se daban menos, hoy más. La mayoría dura aproximadamente 8 años, pero el tema es que se va desgastando la batería. Entonces, cuando se desgaste la batería, simplemente se puede mantener el marcapasos, pero se debe recambio el generador del marcapasos. Claro, ¿y cómo sabemos si está funcionando bien o no el marcapaso? Bueno, una vez que le colocan un marcapasos, va a tener que hacerse controles periódicos, anuales en la persona, y ahí por ahí se puede detectar alguna falla. Y de todas formas, siempre se puede ver lo mismo que presentó, los síntomas que presenta del bloqueo auriculoventricular, que es disnea, fatiga, o mareos, puede empezar a presentar algún tipo de síntoma que haga ver a la persona que está fallando en marcapasos. Digamos, síntomas de bajo gasto. Sería eso. Sería que se descompense el paciente, ¿no? Claro. ¿Y qué significaría esto con que esté descompensado? Bueno, si empieza con bradicardia, si empieza con hipertensión, bueno, y lo que decía recién, que presenta disnea, se fatiga, empieza a hacer ejercicio y se cansa más rápidamente. Bueno, eso serían como, digamos, complicaciones. Después, el marcapasos. ¿Hay otros tipos de marcapasos, por ejemplo, de urgencia, si ese deja de funcionar de repente?
y el marcapaso endocavitario deja de funcionar. Por ejemplo, ¿hay algo de emergencia? El transcutáneo. El transcutáneo, claro. Sí, a esta paciente para trasladarla de la guardia hacia hemodinamia, donde le colocaron el endocavitario, le pusieron el transcutáneo, que es como de urgencia, Claro. y se usa poco tiempo porque justamente puede generar mucho malestar a la descarga, la descarga del impulso al paciente le genera dolor, y además que al estar apoyado en el tórax de la persona, por ahí no capta, no sensa adecuadamente. No es lo mismo que esté implantado, o ¿cuál es la diferencia con el otro que está, que le ponen transitorio? El transcutáneo y el transitorio. El transitorio, los dos son transitorios. Sí, El son endocavitario, similares, pero hay una diferencia entre los dos. Claro, uno es el transcutáneo se coloca en los parches sobre el tórax de la persona. El transcutáneo sobre la piel, así por fuera, sobre la piel es apoyada. externo. Externo. En cambio, el endocavitario ingresa al paciente por la vía circulatoria, digamos, hacia el interior del corazón. Bien. Los dos tienen su riesgo, ¿no? Que es de desconectarse. ¿Y qué pasaría si se desconecta con el paciente? Puede que no pase nada, el tema es el riesgo de que la persona está con un bloqueo auriculoventricular Claro. de tercer grado y al no tener ese marcapasos, digamos, que lo asiste, se puede compensar e incluso puede llegar a un paro cardiorrespiratorio. Claro. Otra de las cuestiones que pueden pasar es, debido a la hipoperfusión cerebral, que se provoca un síncope, un desmayo, pérdida de la conciencia. Claro, perdí la conciencia. Ahí nos daríamos cuenta que no está funcionando el marcapaso. O sea, como enfermeros siempre tenemos que fijar bien que esté bien conectado. Después las pautas de alarma al paciente también, ¿no? De que no se mueva, que trate de estar lo más quieto posible hasta que se le coloque el marcapaso definitivo, el que va endocavitario, ¿sí? El que va a quedarse con él. Bueno, ¿toma algún tipo de medicación el paciente en el post-colocación del marcapaso? ¿Se queda con algún tipo de medicación también? Eso va a depender de cada caso. No es como lo que presentaban las compañeras del síndrome coronario agudo, que está así definido. En algunos casos no requiere de medicación. Ya con el marcapasos se resuelve el problema que presenta y puede retomar las actividades de su vida diaria sin medicación. Perfecto. ¿Y nosotros cómo educamos, por ejemplo, al paciente que tiene marcapasos? ¿Qué educaciones le hacemos siempre? ¿El marcapasos es el definitivo? Sí, no me aclara mucho en la pregunta, pero pongámosle que alguien con marcapaso definitivo ya sería en un posoperatorio inmediato. Y después ya a lo largo para el alta. ¿Qué educación le hacemos? Bueno, en el posoperatorio de marcapasos definitivo, tiene la suerte la persona de que puede retomar sus actividades, y una de las cosas que creo que es importante que eduquemos es en esto, de que va a poder retomar su vida, porque capaz hay mucha ansiedad, mucho temor, y entonces como enfermero podemos reducir ese temor, esa ansiedad, brindándole la información adecuada. Hay también una cuestión en la que podemos educar, y es que hay grandes avances en los marcapasos. Hay marcapasos que son resonables, marcapasos que no son resonables. Acá en el hospital italiano, por suerte, tenemos la mayoría de los pacientes se colocan en resonables, entonces va a poder, no va a tener problema para realizarse los estudios diagnósticos, va a poder viajar sin dificultad, cosas que en otro momento otras personas piensan que no van a poder hacer esas cosas. Bueno, va a poder hacer todo eso. Después lo educaría en cuanto a las pautas de alarma. En el posoperatorio, en todo posoperatorio hay que
dar las pautas de alarma de si tiene fiebre persistente, si tiene un dolor que no se ve con la analgesia, si presenta dolor, calor, edema o eritema en el sitio de inserción del marcapasos, que se acerque a la guardia o que lo consulte con el médico tratante. Sería eso, brindar los conocimientos sobre las pautas de alarma con las cuales se debe acercar, reducir su ansiedad y informar sobre cómo va a poder continuar. Y después siempre fomentar que mantenga el cuidado periódico. Va a poder retomar las actividades de su vida, pero es importante que se siga cuidando, que siga acercándose al hospital para los controles que corresponden. Perfecto. Yo creo que todo el conocimiento sobre su problema, o sea, sobre la colocación del marcapaso, también reduce mucho la ansiedad en explicarle que, bueno, ahora ya con un marcapaso el corazón ya va a estar más controlado, ¿sí? Que va a estar estimulado, ¿sí? Por un latido, y lo único que hay que darle seguimiento al tratamiento, ¿no? En el postoperatorio, que vengan a los controles, ¿sí? Periódicos y que cumplan con la medicación, y de esa manera él puede durar bastante tiempo, ¿no? Un marcapaso. Sí, tal cual. Y además que la verdad que impacta muy positivamente en la calidad de vida de las personas, porque justamente los síntomas que se presentan son fatiga, mareos. Entonces la persona, una vez que se le coloca el marcapasos, se ve muy beneficiada. Capaz pensaba que se fatigaba fácilmente por su edad, pero en realidad era por una situación... Claro, una falla cardíaca. Sí, cardíaca. Entonces, una vez que se le coloca el marcapasos, se puede sentirse mucho mejor, hacer ejercicios sin cansarse tan rápidamente, se ve muy beneficiado. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Gracias. Ahora en un segundo vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Y bueno, para nuestra siguiente disertación sobre implementación de un ciclo de mejora de control de infecciones en una unidad de cuidados intensivos coronarios, van a disertar la licenciada Castro Cintia y la licenciada Ana Malaver. Buenas noches. Ante todo, quiero agradecer al comité organizador de este evento. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación que nos hicieron llegar. También quiero agradecer al Comité de Control de Infecciones por la oportunidad brindada. Me presento, mi nombre es Cintia Castro, soy licenciada en Enfermería. Mi compañera Ana Malaver, licenciada en Enfermería también. Ambas somos residentes de la especialidad orientada a epidemiología y control de infecciones, asociados al sistema de salud, con una modalidad residencia. Le cedo la palabra a mi compañera. Buenas noches. El Instituto de Medicina Cardiovascular del Hospital Italiano de Buenos Aires realiza prácticas de baja, mediana y alta complejidad. Dentro de las mismas encontramos diagnóstico, hemodinamia, cardiología, cardiología intervencionista y cirugía cardiovascular. Según el INCUCAI, el Instituto de Medicina Cardiovascular es una de las instituciones de salud argentina con mayor cantidad de pacientes trasplantados. Asimismo, es reconocida por la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón. Como le comentaba mi compañera, el Instituto de Medicina Cardiovascular cuenta con instalaciones para este tipo de intervenciones que están en contacto directo con la unidad coronaria, el área de recuperación de cirugía cardiovascular, equipadas con la última tecnología para procedimientos simultáneos. La misma cuenta con 46 camas distribuidas en 4 áreas, un área A, donde se ubican los pacientes con menor complejidad, un área B del lado izquierdo, donde se ubican los pacientes con aislamiento por sospecha COVID, lado derecho, pacientes aislados por microorganismos multiresistentes confirmados. Tenemos un área C a la izquierda, donde se ubican los pacientes con recuperación postquirúrgica inmediata. A la derecha tenemos los pacientes con aislamiento de contacto preventivo. Y un área D en donde se encuentran los pacientes trasplantados.
El Comité de Control de Infecciones del Hospital Italiano de Buenos Aires inicia en la década del 80, está conformado de manera interdisciplinaria. Desde el año 2011 cuenta con una residencia de enfermería que está integrada por una jefa, un jefe de residentes, 2 residentes de segundo año, 2 residentes de primer año. El comité así también tiene una presencia transversal en todo el hospital. Tiene también un rol fundamental en lo que es la acreditación de la Joint Commission. ¿Qué es la Joint Commission? Para quienes no lo conocen, es una organización independiente, sin fines de lucro. Además, es un organismo principal de acreditación y reglamentación en relación a lo que es el cuidado de salud para la calidad y seguridad de la atención médica hacia el paciente. Esta foto que quisimos colocar acá se encuentra parte del personal que incorpora el Comité de Control de Infecciones. Está un poquito desactualizada, pero quisimos colocarla porque se encuentran las pioneras y grandes conquistadoras en control de infecciones. También les queremos hablar de qué fue lo que nos dejó el COVID. Bueno, como es de público conocimiento, la pandemia trajo consigo mucho miedo e incertidumbre. El arduo trabajo con el que tuvo que sobrellevar el profesional de la salud en cuanto a esta situación, se fueron perdiendo prácticas de suma importancia, como lo es la higiene de manos. Como política interna, el hospital italiano tiene una medición de la adherencia de higiene de manos por parte del personal del sector, y se realiza cada 3 meses. En esta gráfica que se muestra acá a la izquierda, podemos observar lo que fue la medición en el año 2020 en comparación de lo que fue la primera medición de este año en el mes de marzo. Hay un marcado descenso en la adherencia a la higiene de manos, y como negativo de esto, sabemos que son el aumento de las infecciones asociadas al cuidado de salud. En esta tabla de la derecha se muestra el crecimiento de los pacientes colonizados o infectados por microorganismos multiresistentes. Habida cuenta de la situación epidemiológica que estábamos atravesando, hubo que incrementar los esfuerzos y el trabajo interdisciplinario entre los integrantes del Comité de Control de Infecciones y el personal de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos. Vale la pena agregar que este ciclo de mejora que se llevó a cabo no hubiese sido posible sin el compromiso, dedicación e interés de cada uno de los profesionales, médicos, enfermeros, kinesiólogos y equipo de apoyo de la unidad. Se trabajó en varios ejes: vigilancia, auditoría de organismos multiresistentes, recorridas en la unidad, higiene de manos, higiene ambiental y educación. Este último muy importante, ya que cuando inició la pandemia por SARS-CoV-2, los conocimientos acerca del manejo de la misma no sabíamos cómo manejarlo. Por ende, por medio de la lectura de nuevos trabajos y evidencia científica, se pudo conllevar un manejo de la situación y diferentes contextos adversos que surgieron. Vigilancia activa en la unidad. Por medio de hisopados anales, se realiza una vigilancia activa, identificando preventivamente a los pacientes y haciendo un análisis y sistematización de los mismos para tener en cuenta el microbioma de nuestra unidad. Asimismo, realizamos recorridas diarias identificando factores de riesgo. En el momento de implementación del ciclo de mejora, se plantearon recorridas interdisciplinarias entre el personal de la unidad y el Comité de Control de Infecciones. Las mismas se desarrollaban encontrándonos en la unidad y pasando paciente por paciente de acuerdo a su diagnóstico y dispositivos, por ejemplo, si estaba en asistencia respiratoria mecánica, catéteres venosos centrales o sondaje vesical, implementando la adherencia a los protocolos de manejo de los accesos venosos y demás. También actualizamos y enviamos diariamente la lista de aislamientos, en la cual se encuentran los pacientes que están aislados en la unidad, también en el hospital, y las novedades de los mismos. Como podemos visualizar en el margen inferior de la diapositiva,
En nuestra historia clínica electrónica, en el margen superior derecho, tenemos disponibilidad para mantener a todo el personal informado sobre las medidas de aislamiento. En este caso podemos ver que está la de contacto. Asimismo, al lado, si el paciente se encuentra infectado, colonizado o con antecedentes, se especifica cuál de los microorganismos es por el cual está colonizado. En esta diapositiva quisimos colocar uno de la cartelería que utilizamos en la unidad para identificar a los pacientes por aislamiento de contacto. La misma contiene información relevante para familiares y personal acerca de higiene de manos, también los elementos de protección personal que se deben usar al ingresar a la unidad del paciente. Dentro de la vigilancia que se realiza en la unidad, nos tratamos de siempre estar atentos sobre el corte geográfico. El mismo implica que los pacientes con aislamiento de contacto preventivo o confirmado estén, como mencionó mi compañera, en los lugares organizados para los cuidados de estos pacientes. Los criterios de aislamiento que utilizamos en la unidad para los pacientes que ingresan son: un paciente debe estar con aislamiento de contacto preventivo cuando cursó una internación mayor o igual a 24 horas en el año calendario. Asimismo, cuando es un paciente derivado o cuando estuvo internado en una de nuestras unidades cerradas, como la unidad de terapia intensiva adultos o unidad de terapia intermedia. Se hace vigilancia y seguimiento de la adherencia por parte del personal de la unidad a los hisopados anales que se realizan una vez por semana. Todos los días, en horas de la tarde, recepcionamos alertas del laboratorio de bacteriología. En las mismas nos informan las novedades sobre los hisopados anales y las muestras clínicas, las cuales nosotras las recepcionamos, las estudiamos, en caso de corresponder, identificamos a los pacientes en la historia clínica electrónica e informamos al sector para que tomen las medidas correspondientes. Bueno, ¿cómo contribuimos a la disminución del riesgo de infecciones? Por intermedio de las recorridas, también lo que se pudo observar fue el uso excesivo de guantes por parte del personal. Como sabemos, esto de lo que habíamos hablado previamente implica un grave error ante lo que es la higiene de manos, porque se reemplaza prácticamente la utilización de guantes por la higiene de manos, que es fundamental. Detectada esta problemática, fue una clave para dar inicio a un ciclo de mejora. A través de este ciclo de mejora se llevó a cabo una campaña de higiene de manos. La misma consistía en enviarle a todo el equipo del sector vía mail este juego. Se colocaron cartelerías de alto impacto en lo que eran los corredores del sector. Se les entregaba un frasquito con un código QR que les daba el acceso directo al juego online en todos los turnos. Los objetivos de este juego fueron posicionar la higiene de manos como un problema a resolver a través de una intervención lúdica. También generar un espacio de intercambio para conocer cuáles eran las barreras que existían en ese momento. Y como objetivo principal se tenía el lograr mayor adherencia a la higiene de manos dentro de lo que era el sector. Este juego constaba de 6 preguntas. Una de esas preguntas que se incluyó era: ¿por qué crees que disminuyó la higiene de manos? A donde 66 personas contestaron que el aumento y el uso de guantes reemplazaron a lo que es la higiene de manos. Otra pregunta que también se les incluyó en este juego fue ¿qué medidas se implementarían a partir de esto? Y contestaron 69 personas por más campañas de concientización. A esto da un reflejo de cómo surge la importancia de las intervenciones para que entre todos desconstruyamos este mensaje negativo que quedó y podamos aumentar lo que es la adherencia a la higiene de manos. En este gráfico podemos observar que posterior a la campaña de higiene de manos logramos ascender
por parte del personal incorporado en el servicio, un aumento en la adherencia a la higiene de manos. Otro de los puntos fundamentales en los cuales se trabajó arduamente fue el de higiene ambiental. El objetivo era, primero, analizar los procesos e identificar posibles desvíos. Asimismo, buscar los posibles reservorios en los cuales pudiesen estar los gérmenes multiresistentes. Por medio de recorridas, en la unidad hay diferentes sectores en los cuales se ubican los elementos donde se dispensan los desinfectantes. Por medio de las tiras reactivas que vemos en la diapositiva, se realizaron mediciones para ver las adecuadas concentraciones del desinfectante. En ese primer instante visualizamos que hubo algún problema, estaba sucediendo, por el cual no se estaban dispensando las adecuadas concentraciones. Gracias al trabajo del equipo de control de infecciones, junto con el distribuidor y con la administración del hospital, se logró hacer una modificación, ya que el equipo con el que se estaban dispensando estos desinfectantes, por problemas de infraestructura y de presiones, no podía dispensar las adecuadas concentraciones. Por ende, se colocó una bomba, la cual, independientemente de las presiones del agua, ayudaba a dispensar adecuadamente la concentración ideal y recomendada por el comité para los desinfectantes. Otro de los puntos importantes en los cuales se trabajó fue en la realización de marcas en las superficies de alto contacto de la unidad del paciente. Por medio de un instrumento identificamos las mismas, como por ejemplo, barandas, botón del llamador, pie de suero, mesa y, como vemos en el margen superior de la derecha de la diapositiva, las bombas de infusión. Por medio de una tinta fluorescente se marcaron estos lugares, y en continua comunicación con enfermería y con el sector, ellos nos informaban cuando un paciente se iba de alta, momento en el cual se realiza una limpieza terminal y profunda. Allí asistíamos por medio de una luz ultravioleta y verificábamos la presencia o ausencia de las marcas realizadas. Se sistematizó esta información donde, como podemos visualizar en el borde inferior de la diapositiva, se ubicaban las marcas realizadas, las marcas presentes y las marcas ausentes. Se analiza la información, se realiza el porcentaje de cumplimiento, y por medio de reuniones y comunicación eficaz del Comité de Control de Infecciones junto con los referentes de hotelería y de la unidad, se realiza una devolución de estos hallazgos, y por medio del ciclo de mejora, posteriormente, cuando se realizaron las respectivas mediciones, se logró un aumento a la adherencia y mejora de las prácticas de limpieza y desinfección de la unidad del paciente. Para ir cerrando, le dejamos la página del Comité de Control de Infecciones, en donde podrán encontrar las recomendaciones que deja el comité para lo que son las prevenciones de las infecciones asociadas al cuidado de salud. Lo pueden encontrar en Google, es de libre acceso, colocando en el buscador recomendaciones contra las infecciones, Hospital Italiano de Buenos Aires. Finalmente, para cerrar, queremos dejarle una reflexión en donde dice que reunirse en equipo es el principio, mantenerse en equipo es el progreso y trabajar en equipo nos asegura el éxito. El mensaje que queremos dejar en esta presentación es que la unión hace la fuerza y entre todos podemos hacer una estadía más protectora para el paciente. Muchas gracias a todos, gracias al público oyente que está del otro lado y gracias por su atención. Bueno, vamos a pasar a las preguntas, ¿sí? A las discusiones sobre lo que ustedes disertaron, sobre el control de infecciones. ¿Sí? Por ejemplo, alguna de las preguntas que tenemos es ¿qué tipo de desinfectantes se utiliza en la unidad coronaria? En la unidad coronaria utilizamos desinfectantes derivados de peróxido de hidrógeno. También en los pacientes con aislamiento por Clostridium difficile con aislamiento de contacto diferencial, utilizamos hipoclorito de sodio. Bien. ¿Cuáles son los criterios para desaislar a un paciente que está en el aislamiento
por contacto? Bueno, inicialmente visualizamos cuándo fue el primer hallazgo positivo, ya sea en una muestra clínica o en un hisopado, y 3 meses posteriormente a ese hallazgo, desde que el paciente no esté recibiendo una presión antibiótica, se realizan 3 hisopados con una semana de diferencia, en los cuales, si son negativos, se realiza el aislamiento, del desaislamiento. Desaislamiento. Perfecto. Bueno, ¿cada cuánto tiempo realizan ustedes las mediciones de higiene de mano? Bueno, las mediciones de higiene de mano, como lo habíamos mencionado antes, y por política del Hospital Italiano, también en conjunto con lo que es la Joint Commission, se realizan cada 3 meses, en todo lo que son las unidades cerradas y clínicas, tanto de servicio infantil como de adulto. Bueno, y como para variar un poco y traerlo un poquito más actual al tema de control de infecciones, ¿ustedes cómo se adaptaron, por ejemplo, ahora con los nuevos cambios que hay con la pandemia? Bueno, en realidad nosotras ingresamos como residentes al hospital en noviembre del 2020, momento en el cual hubo un marcado descenso de los casos positivos, y estuvimos atravesando ese descenso hasta, por ejemplo, lo que fue mediados de abril, que hubo un marcado ascenso, y con ese ascenso de los pacientes COVID positivo también encontramos un ascenso de lo que comentamos en la presentación, que eran los pacientes colonizados por organismos multiresistentes. En realidad, fue gracias a toda la entrega del Comité de Control de Infecciones, de todas nuestras docentes, nuestra jefa de residentes, nuestros compañeros residentes de segundo año, que nos permitieron a través de herramientas, prácticas y conocimientos ajustarnos a esta experiencia totalmente nueva para nosotras. Y bueno, para todos, creo. Sí, sí, la verdad que sí. Y sí, se sigue modificando, se sigue hallando nuevas cosas, nuevos cambios con respecto a las protecciones que se utilizaban inicialmente cuando tuvimos esta aparición de la pandemia. Ahora actualmente, sí, hubo cambios, ¿no? En cuanto a la protección personal del personal de enfermería, médico y todos los colaboradores del servicio. Sí, como comentábamos inicialmente cuando inició nuestra presentación, justo es importante recalcar que nosotras ingresamos en noviembre. Sin embargo, habida cuenta de los relatos de nuestros compañeros, al inicio no se sabía nada sobre todo lo que eran las implicancias, claro, medios de contagio y demás. Gracias a todo este trabajo de investigación y también de ayornarse a la evidencia científica que hubo después de que pasó todos los primeros meses de la pandemia, y bueno, con la problemática del aumento de que los pacientes COVID, después de salir del COVID, tenían esta colonización e infección por organismos multiresistentes, se pudo empezar a trabajar en desandar esos caminos de elementos de protección personal, aumentados, ya sabíamos que las vías de transmisión. Así que bueno, ha sido un trabajo arduo por parte de mis colegas y por parte de todo el personal que tiene injerencia en los cuidados de la salud. Claro, ¿hubo nuevos contagios, nuevas infecciones post-COVID? ¿Detectaron, por ejemplo, en pacientes que tuvieron COVID y hubo recontagios? ¿Me podrías replantear mejor la pregunta? O sea, pacientes que tuvieron COVID, ¿se volvieron a contagiar nuevamente? En realidad, puntualmente, no quiero mentir, pero hay una posibilidad que luego de los 3 meses de que el paciente COVID positivo pueda volver a reinfectarse. Ahora, que haya evidencia científica o estudios científicamente epidemiológicos que ahora tenga en mente, no, pero lo que sabemos es que si después de un periodo de 3 meses, una persona se puede volver a contagiar de COVID-19. Claro, perfecto. Y con respecto cambiando a otro tipo de bacterias, que las aprovechamos ustedes que tenemos el control de infecciones, con el KPC, ¿hubo un crecimiento? ¿Hay nuevas cepas de KPC? ¿Hubo algún cambio con eso? Que es algo que siempre estuvo.
pero bueno, va cambiando también, igual que las demás bacterias, los microorganismos que son intrahospitalarios. ¿Hubo algún cambio en el KPC? Hay evidencia que demuestra que antes del COVID aproximadamente se esperaba que el avance de los gérmenes multiresistentes y bueno, y como una parte de no poder tratarlos, ¿no? Por toda esta resistencia a los antibióticos, se esperaba en un plazo de aproximadamente 40 a 50 años. Con el COVID se aceleró este proceso, por la presión antibiótica, por también todo este tipo de situación, de los elementos de protección personal, de toda esta situación que comentamos previamente. Claro. Se evidenció que esta problemática ya no está, digamos, programada hacia unos 40, 50 años, sino se adelantó, por ejemplo, unos 20, 30 años. Así que sí, es muy importante recapacitar en torno a ello, entender que las infecciones asociadas a los cuidados de la salud son un asunto de todos. Ejemplo de ello fue la unidad coronaria, por ejemplo, que estuvo atento, un equipo que siempre estuvo dispuesto y receptivo. Claro, yo creo que con esto mucha gente aprendió y tomó conciencia de cómo cuidarnos, el lavado de manos en todo momento, cosas que antes por ahí no lo hacían tan habitualmente, y tuvo una publicidad, una repercusión en la sociedad donde la gente, ¿sí? En general, empezó a cuidarse con barbijos, andar con alcohol en gel, o hacer cambios en su vida que, digamos, en pro de mejorar, ¿no? De todo lo que es infecciones, ¿sí? O venir de la calle, y bueno, antes por ahí no estaban acostumbrados a lavarse la mano, ahora se lavan en todo momento, ¿no? Es un cambio positivo. Aparte, bueno, también para nosotros en el hospital también tuvimos esos cambios en cuanto a todo lo que es poner sanitizantes en todos los espacios que se pueda, y bueno, y enseñar a la población, a los pacientes también a cuidarse, ¿no? Sobre esto, ¿ustedes qué conclusión podrían sacar de todo esto, de lo que vimos? Y es importante aclarar que siempre, quizás en el momento en que se está en la crisis, no se puede visualizar esas oportunidades, ¿no? Bueno. Pero las crisis siempre traen consigo oportunidades de mejora. Y creo que actualmente, visualizándolo hacia atrás, podemos tomarlo así como, bueno, nos enfrentamos a una pandemia que ocurre cada 100 años y tenemos la oportunidad, justo nos corresponde a nosotros. Nos tocó a nosotros. Y bueno, y ante eso siempre estuvo la predisposición de saber que estamos en el contexto crítico, pero vamos a implementar acciones para salir del mismo, ¿no? Y mantenernos en condiciones, digamos, para estar siempre cuidándonos, previniendo las infecciones, tanto asociadas a los cuidados de la salud, que es lo que nos compete a nosotros como una institución hospitalaria, como también en el ámbito extrahospitalario, que las personas llegan a casa, se lavan las manos, tienen una mayor conciencia de la importancia del cuidado de la salud. Claro, perfecto. Bueno, una última pregunta que me llega de acá, por ejemplo, si un paciente viene de otra institución, ¿no? ¿Se lo aísla de manera preventiva de contacto, por ejemplo, por KPC? Sí, es uno de los criterios que están dentro de las normas de la institución. Se aísla a los pacientes que tuvieron una internación previa en el año calendario mayor o igual a 24 horas, claro, o que son derivados de cualquier otra institución. Claro. Y como para cerrar, o sea, ¿nos podrías repetir los momentos del lavado de manos que nos tiene que quedar a todos muy bien grabados? ¿Qué momentos se lava la mano? Bueno, como la OMS nos recomienda los 5 momentos, ¿no? Lo que es previo a tocar al paciente, lo que es el momento después de tocar al paciente, cuando estamos en contacto con el medio ambiente del paciente, que rodea al paciente, y cuando... Antes y después de realizar, o sea, antes de realizar un procedimiento, después de realizar un procedimiento y al salir de la unidad del paciente. Serían los 5 momentos que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Previo a ingresar a la unidad del paciente, antes de realizar un procedimiento, posterior a realizar un procedimiento y al salir a la unidad del paciente. Bien, y siempre también que sea necesario, ¿no? Siempre que sea necesario, sí. Siempre, sí, cuando estamos
por hacer algo, comer o hacer alguna acción social también, en Y todo momento. lo muy importante también para destacar de esto en cuanto a higiene de manos es, bueno, quitarnos los guantes como primera elección y hacer higiene de manos antes de la utilización del guante, después de sacarnos los guantes, es sumamente importante porque es la manera en que nos protegemos nosotros y protegemos al paciente también. Claro, eso también me recuerda lo del guante, que el guante no es el lavado de manos, o sea, uno dice, bueno, usé guantes, así que no reemplaza, ¿no? Exactamente, no reemplaza la higiene de manos, que es lo básico y fundamental, ya sea con alcohol con gel o el lavado de manos con agua y jabón, ¿sí? Es lo más seguro para el paciente y para nosotros también. Bueno, está bien. Bueno, chicas, muchas gracias por participar. Y bueno, ya vamos a dar cierre a lo que es la jornada de enfermería del día de hoy. Agradecemos a todos la participación de este simposio de cardiología. Y lo esperamos el día miércoles 29, ¿sí? Para continuar con el último día de este simposio de enfermería, ¿sí? Que tengan todos buenas noches.